Bien, mis amados, las leyes de la fe y el logos y el rema en esta mañana. Ahora, ¿por qué es importante tener fe? Porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí agradan a Dios? ¿Cuántos de los que están en casa agradan a Dios? Recuerda lo que hace agradar a Dios, que sonría contigo, que se sienta bien contigo, es que tú tengas fe en Él y en su palabra. Pero yo le pregunto, ¿alguna vez tú no te has preguntado por qué unos reciben respuesta prontamente y otros no? ¿Por qué unos se sanan a la primera oración y otros no? O mirando tu caso, ¿por qué Dios contestó tu petición de inmediato? Pero cuando le has pedido otra cosa, se ha demorado mucho tiempo o tal vez no has recibido respuesta de Dios por lo que estás pidiendo. Mis amados, ¿y cuál es el caso? Y es en esta mañana lo que vamos a estudiar. Ustedes y yo podemos conocer la palabra de Dios, pero fallamos si no conocemos la diferencia entre la palabra de Dios que da conocimiento general acerca de Dios y la palabra de Dios que es usada para impartir fe acerca de las circunstancias y los problemas específicos de nuestra vida. Una es la palabra de Dios que nos da a conocer a Dios y otra es la palabra de Dios que imparte fe en nuestra vida. Esta última es esa fe que produce milagros en nosotros, esa fe que imparte milagros en nosotros, esa fe que va creciendo si nosotros buscamos a Dios. Pero ¿cuál es el problema? Mis amados, en el idioma griego hay dos palabras diferentes que se traducen con la misma palabra, que se traducen como palabra. Una de esas palabras es logos y otra es rema. Mis amados, el mundo fue creado por la palabra logos de Dios. Logos es la palabra de Dios que se extiende desde Génesis hasta Apocalipsis. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21. Todo ese es el logo de Dios. Mis amados, leyendo el logos, leyendo la palabra de Dios, ustedes y yo podemos tener todo el conocimiento que necesitamos acerca de Dios y acerca de sus promesas. Pero no basta solo con leer la Biblia para tener fe. Tú no recibes la fe solamente con leer la Biblia. Tú necesitas, para ver un milagro, necesitas algo más. Mis amados hermanos, solo por leer la palabra de Dios tú no recibes la fe que necesitas para un milagro. Y algunos los está sacudiendo esta palabra, porque es lo que siempre es que hemos escuchado. Mis amados, tú recibes conocimiento y comprensión acerca de Dios cuando leemos la palabra de Dios, pero no recibes fe necesaria para ver un milagro. ¿Por qué? Vamos a la palabra, Romanos 10, 17. Dice así, Romanos 10, 17, dice: así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mis amados, el material que se utiliza para edificar la fe es algo más que la sola lectura de la palabra de Dios. Mis amados, la fe viene por el oír. Y si estuviéramos leyendo este texto en griego, que es el original donde fue escrita la palabra, diría así: así que la fe viene por el oír y el oír por el rema de Dios. Mis amados, la fe que necesitamos para ver milagros no viene por el logos, viene por el rema de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es logos y qué es rema? Para poder entender esto. Logos es la palabra que Dios ha dicho desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el logo de Dios. Pero rema es la palabra que Dios está hablando hoy. Mis amados, la palabra
de Dios es la profecía más certera. Pero tú nunca vas a encontrar en la palabra que te digas si puedes casarte con esa persona o no, si puedes hacer negocio con esa persona o no, si puedes comprar ese carro que tanto quieres. Ahí no lo vas a encontrar. En el Logos no lo encuentras. Es ahí donde necesitas un rema, el rema de la palabra de Dios. Es decir, lo que Dios está diciendo hoy, el ahora. Por eso, mis amados, nosotros en esta casa nos movemos en lo sobrenatural de Dios, en el ahora de Dios, lo que Dios está diciendo hoy. El Espíritu Santo toma los versos de la palabra y vivifica nuestra vida. El Espíritu Santo toma ese Logos y revolotea como lo hizo en Génesis 1. Y ese Logos hace que algunos versículos se conviertan en rema para nuestras vidas. Ahora, ¿qué es rema? ¿Qué es el rema de Dios? ¿Qué es la palabra rema? Es una palabra específica, dada para una persona específica en una situación específica. El rema es una palabra específica para una persona específica en una situación específica. Y para entender eso vamos a la palabra. Mateo capítulo 14, verso 25 al 29. Dice la palabra que los discípulos estaban navegando toda la noche en el mar. Y entonces a la madrugada viene Jesús caminando sobre las aguas. Y mira lo que pasó. Dice, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! ¿Qué hubieras gritado tú? Lo más seguro que lo mismo. Es un fantasma. Pero Jesús les habló diciendo: calma, calma, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Entonces Jesús le dijo: ven, Pedro. Entonces Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Esto es poderoso, porque cuando yo estaba aquí leyendo la palabra, estaba teniendo como una visión, visualizando como Pedro y un pie bajando y colocando el pie sobre el agua. Y empezó a caminar sobre las aguas. Ahora, mis amados, Pedro pidió que Jesús le diera la palabra específica para él. Le dijo: Jesús, si eres tú, di la palabra. Jesús, si eres tú, di la palabra. Y Jesús le dijo: soy yo, ven, camina sobre las aguas. Pedro dijo: sí, listo, ahí voy para ti. Mis amados, Jesús dio una palabra específica para una persona específica en una ocasión específica. Esa palabra es para Pedro. Y ahora yo le pregunto, ¿esa palabra también es para ti? Ahí es donde vamos en esta mañana a comprender. Mis amados, el rema trae fe. El hecho que Jesús le dijera a Pedro: ven, Pedro, eso hizo que Pedro se llenara de fe y empezara a caminar. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír el rema de la palabra de Dios. Es decir, el oír la palabra específica de Dios para tu vida. Pedro nunca caminó sobre las aguas solo por el conocimiento de Dios. No era que Pedro y los discípulos estuvieran allí en la barca y entonces Jesús viene y se aparece y dice: Pedro, Señor, voy a ti caminando, y salió corriendo, porque tu palabra dice que el profeta hizo que el hacha flotara, y si el profeta hizo que el hacha flotara, entonces yo también voy a flotar. Y salió corriendo. No, él esperó una palabra. Él pidió una palabra. Él clamó a Jesús por una palabra específica y recibió esa palabra de Jesús. Ven y
entonces fue impartido en osadía, en fuerza. Porque yo le pregunto, ¿cuántos en el río Magdalena, allí en Barranca, después de comerse un sancocho de pescado ahí en el puerto, van a pasar al Yondó y no hay barcas ni nada? Y entonces Dios le dice, mira, puedes pasar. ¿Será que tú sales corriendo? ¿Esperas? Recuerda, Dios está impartiendo fe en nuestras vidas. Me está moviendo a creer en Él. Ahora, vamos a otro ejemplo para entender lo que es la palabra logos y la palabra rema. El estanque de Betesda, dice la palabra que en Jerusalén había un estanque ahí en el pórtico de las ovejas. Y dice que pasaba una multitud de enfermos, ciegos, cojos, mancos, con el virus, con una cantidad de cosas. ¿Qué hacía toda esa gente ahí? Esperaban que el ángel de Dios moviera el agua y el primero que bajaba era sano. Inmediatamente quedaba sano, mis amados. Ahora, imagínense que llega alguno listo y dice, no, pero ¿para qué tenemos que esperar que el ángel mueva las aguas? Es el mismo estanque, son las mismas aguas, es la misma enfermedad, pues bajemos ya. ¿Qué cree que hubiera pasado? Nada, no hubiera pasado nada, porque la gente tenía que esperar que el ángel moviera las aguas para que se produjera el milagro. Mis amados, y aquí en esto podemos entender algo. El rema sale del logos, y el logos es como el estanque de Betesda. El logos es como el estanque de Betesda. Tú debes oír la palabra de Dios, debes estudiar la palabra de Dios, pero solo cuando viene el Espíritu Santo y agita esa palabra en tu corazón, entonces es que puedes actuar en fe. Entonces cuando viene el Espíritu Santo y hace arder esa palabra en tu alma, dándote a conocer cómo aplicarla a tu situación específica, es que el logos se convierte en rema. Mis amados, aquí en nuestra ciudad hay pequeñas quebradas que pasan y cuando el invierno viene se crecen. ¿Cuántas personas han muerto tratando de pasar esas quebradas que se convirtieron en río? Porque no esperaron que el rema, la señal para pasar. Si hubieran esperado el rema, la señal, si no hubieran tenido ese afán, estarían vivos todavía, pero no esperaron. No se les ocurrió preguntarle al Espíritu Santo, preguntarle a Dios, ¿puedo pasar o no? Mis amados hermanos, si tú nunca tienes tiempo de esperar delante del Señor, entonces el Señor nunca vendrá a vivificar la palabra que ha sembrado en tu corazón, la que tú necesitas específicamente. Si tú nunca tienes tiempo para orar, no tienes tiempo para nada, ¿cómo el Espíritu Santo va a vivificar esa palabra en tu vida? Por eso no escuchamos la voz de Dios. Estamos en una generación donde todo es rápido, todo es a prisa, todo es urgente. Y hay tiempo para todo menos para buscar a Dios. Y si tú nunca tienes tiempo para Dios, para esperar delante del Señor, entonces nunca vendrá esa palabra para vivificar tu vida, la que tú necesitas. Tú debes esperar un tiempo el rema de Dios hasta recibirlo. A veces el rema viene de un momento a otro. A veces hay que esperar días, aún hasta años para recibir un rema de Dios. Ahora, mis amados, necesitamos un mensaje específico. Para ti que eres una persona diferente y en un tiempo específico, necesitamos una palabra específica.
Una vez escuchaba al apóstol de Bogotá, y él estaba hablando, tenía un programa de televisión y estaba ahí fluyendo, fluía, la gente lo llamaba y fluía en ciencia. Y entonces una persona llamó, Enrique Gómez, el apóstol Enrique Gómez, la Iglesia del Millón en Bogotá. Y estaba ahí él fluyendo en ciencia y sabiduría, y llama a una persona y le dice: tengo este problema, y dice: por el Espíritu haga esto. Y luego llama a otra persona y le cuenta el mismo problema y le dice: por el Espíritu haga lo contrario. Y luego llamó a una tercera persona y le dice: pastor, yo no entiendo. Usted viene una persona y le cuenta un problema y le dice: haga esto. Y viene otra persona y le cuenta el mismo problema y le dice: haga lo contrario, yo no entiendo. Y le dice: fácil, es que el consejo no es para usted, es para ellos. De la misma manera, no quieras tomar el rema que Dios le dio a otra persona para ti, porque de pronto Dios quiere que hagas lo contrario. Nosotros somos muy facilistas en copiar lo que hacen otros. El rema que recibió una persona ayunando y orando, lo queremos imitar porque no queremos buscar a Dios. Mis amados, por eso necesitamos un mensaje específico para nosotros, porque los casos, las situaciones son específicas, las personas son diferentes. Ahora, todas las promesas de Dios en su palabra son potencialmente nuestras. Recuérdalo cuando les pregunté: ¿será que también esa promesa de andar sobre las aguas es para nosotros? Sí, es potencialmente nuestra, pero no literalmente nuestra. Nunca tomes una promesa de logos a la ligera y digas: esta es mía, la tomo. A veces vienen modas a la iglesia y la gente la tomo. Mi amado, eso no es facilista. Dios no es un Dios facilista, que no buscas a Dios, no oras, simplemente que la tomo y la confieso. No, mis amados, no tomen las promesas de logos a la ligera. ¿Por qué? Porque aunque todas las promesas son potencialmente nuestras, pero llega a hacerse tuya cuando tú esperas delante del Señor. Cuando tú esperas y le preguntas al Señor. Por ejemplo, para entender esto, aquí en nuestra nación vivimos los colombianos y los hermanos venezolanos que están llegando. ¿Y cuántos creen que esta tierra es nuestra? Amén, esta es nuestra tierra, pero potencialmente. Trátese de meter a una casa que no sea tuya, a ver qué te pasa. O a meterse a una finca que no es tuya, a ver qué te pasa. O a tratar de bajar un fruto de un árbol, de un huerto que no es tuyo, a ver qué te pasa. Entonces, en fin, ¿qué? ¿Colombia es nuestra o no es nuestra? ¿En qué quedamos? Potencialmente nuestra tierra, pero tenemos que hacer algo para poseerla, para que sea nuestra. Mis amados, antes que Dios te dé una escritura, primero Él tiene varias cosas que hacer en nuestra vida. Primero, el Señor desea limpiarnos y que nos convertamos a Él completamente. Antes de que Dios te dé una palabra direccional, Dios quiere limpiarte. Dios quiere trabajar con tu corazón. Dios nunca dará promesas a una persona promiscua. Escúchalo bien. Dios nunca dará promesas a un adúltero, a un fornicario. Y estamos hablando literalmente, pero también espiritualmente. Al que tiene varios dioses ahí y también esperando que Dios le dé una dirección. Dios nunca dará promesas a una persona promiscua. Cuando el Señor trata con tu vida, debes tomarte tiempo para permanecer con el Señor. Confiesa tus pecados y entrega tu vida a Dios. Y entonces Dios verá tu corazón y empezará a derramar bendiciones sobre ti hasta que sobreabunden. Lo mismo que en el estanque de Betesda, tu corazón empieza a ser removido por algún texto de la palabra de Dios. Cuando nos arrepentimos, pedimos perdón, cuando nos convertimos de todo corazón. Y tú sabes entonces que esa promesa es tuya
y la recibes para producir el milagro que tú necesitas en tu vida. Cuando tú vives en arrepentimiento y búsqueda del Señor y clamas a Dios, Dios te da la salida para el problema, para la dificultad que tú tienes. Mis amados, la sanidad divina está de completo acuerdo con la voluntad soberana de Dios. Dios quiere que todos seamos sanados, pero la sanidad del cuerpo, escúchalo bien, no es el problema supremo del Espíritu Santo. No es lo esencial o lo primordial del Espíritu Santo. Mis amados, es necesario que tengamos bien claro cuáles son las prioridades del Espíritu Santo, porque ahí es donde nosotros, cuando no entendemos esto, nos volvemos contra Dios, renegamos contra Dios, cuando no entendemos que la prioridad suprema del Espíritu Santo es la salvación de nuestras almas, la santidad de nuestra alma. Esa es la prioridad del Espíritu Santo. El blanco supremo, la meta del Espíritu Santo es la salvación y la sanidad de nuestras almas. Cuando Dios trata con nuestras vidas, siempre trata para traer santidad a nuestra vida, para traer sanidad a nuestra alma. Mira lo que dice Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 dice así: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. Si tu alma no es recta delante de Dios, no importa cuánta oración hagas, cuánto grito hagas o cuánto salto hagas, cuánto alboroto hagas, esto no te traerá el rema que tú necesitas, la palabra direccional para tu vida. Pero para que esto suceda, para que venga el rema, tenemos que esperar en el Señor. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Por qué? ¿Por qué es importante entender esto? Porque algunos obtienen la sanidad instantánea, pero otros demoran mucho tiempo para ver algo de sanidad y otros no son sanados. Esa es la realidad. Unos tienen un problema, tienen una enfermedad y son sanados inmediatamente. Son sanados inmediatamente con la primera oración, pero otros se demoran un largo tiempo y otros no reciben sanidad. Yo tengo experiencia de las tres. Una vez estaba en Barranca y tenía una llaga muy dolorosa, una cortada en el labio y eso por dentro de la boca y muy dolorosa. Y eran las 11 de la noche. Señor, yo oré, Padre, porque no podía ni dormir del dolor. Señor, ahora sáname. Y el dolor se fue instantáneamente, me tocaba, ¡sano! Dios me sanó instantáneamente. Pero también he tenido un aguijón de la carne, son mis ojos. Y un día estaba orando aquí en la iglesia, decía: Señor, si yo pudiera ver mejor cuántas cosas hubiera hecho. Si yo pudiera ver mejor, ya hubiera escrito libros. Si yo pudiera ver mejor, cuánto haría, cuántas cosas. Y estaba en ese lamento y creo que estaba aquí orando por este lugar, cuando sentí una voz que me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entendí la palabra para mi vida. Porque he tenido las tres experiencias: la sanidad instantánea, la sanidad después de un tiempo y cosas que Dios no ha querido sanar. Pero eso no quiere decir que Dios no siga siendo Dios y que Él no sea el sanador, Jehová Rafa, nuestro médico divino. Ahora, mis amados, ¿por qué es importante eso? Tenemos que entender que Dios sabe que la prioridad es la salvación eterna de las almas. El principio de Dios, el plan de Dios, ¿cierto? Lo que le urge a Dios es traer el reino a la tierra y que la gloria de Dios se vea sobre la tierra como las aguas cubren la mar. El propósito de Dios es que las almas se salven, más que la sanidad de los miembros de la iglesia o algunos de nuestros familiares.
Mis amados, cuando sufrimos un dolor, tenemos derecho a reclamar liberación. Pero a veces eso no se logra automáticamente. ¿Por qué? Porque si tu sufrimiento es para que se manifieste la gloria de Dios, si tu sufrimiento viene para ser canal, para que fluya esa gracia redentora, entonces ese sufrimiento ha sido permitido por Dios. Pero si ese sufrimiento que tienes anula tu vida, mata tu fe y comienza a destruir tu vida, entonces has sido enviado por Satanás y tú debes orar para ser liberado de ello. Mis amados, así como Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz del Calvario, así este mundo podría ser salvado y redimido de la misma manera. Dios permite el sufrimiento para que algunos busquen a Dios y para que otros se conviertan. Esto a veces no lo podemos entender. Hace unos 25 años estábamos en Barranca y llegó mi hermana con una noticia dolorosa. Le habían diagnosticado cáncer y de ahí para adelante ella duró unos 20 años con ese calvario. Estuvo como 4 o 5 veces a punto de morir. Mis amados, fue algo duro, fue algo doloroso para toda la familia. Pero ¿sabe qué pasaba? Ella tenía una gracia que la gente la buscaba. Y muchos la visitaban ahí, iban al hospital. Y cuando salían llorando. Dice, yo no sé. Fuimos a consolarla y ella nos consoló. Fuimos allí a llevarle una palabra de aliento y ella nos dio una palabra de aliento. Fueron 20 años de sufrimiento, donde estuvo ahí en un tiempo difícil. Pero Dios estaba permitiendo ese sufrimiento para hablar a otras personas, para darle fe a otras personas, para impartirle fe a otras personas. Mis amados, el día que partió, aunque ella vivía en otra ciudad, no era la original, pero como 200 personas llegaron al sepelio, vinieron de todas las ciudades de Colombia, y ella simplemente era una persona desechada por los médicos, desechada por la gente, pero que aún en su lecho de enfermedad el poder de Dios estaba para ministrar a los que se creían sanos, pero estaban enfermos del alma. Y a veces Dios permite el sufrimiento duro en situaciones que no entendemos. Estamos viendo esta pandemia y algunos han partido, y yo bendigo esas personas que han perdido familiares en este tiempo de crisis. Pero en esta semana una familia me bendecía. Dice, cuando nuestro familiar se enfermó, nosotros empezamos a hacer una vigilia en la familia. Empezamos a orar, a clamar por la familia. Y fue poderoso porque Dios empezó a obrar. Pero Dios se lo llevó. Él partió a la eternidad, pero me decía, pero seguimos orando, pero seguimos clamando. La partida del familiar provocó avivamiento en esa casa. Yo te pregunto, tú que has perdido un familiar, ¿cuál es tu actitud? ¿Está provocando avivamiento para tu vida? ¿Estás buscando a Dios? ¿O simplemente fue el momento y ya dejaste de buscar a Dios? Algunos se reunían y tenían devocionales para que fuera sano, y ahora que es sano, se olvidaron de reunirse, se olvidaron de buscar a Dios, se olvidaron de venir a la casa de Dios. Algunos, el familiar partió y endurecieron su corazón, y en lugar de buscar a Dios, de buscar su presencia, de que esta partida sirviera para avivamiento para ellos, lo único fue que dejaron de buscar a Dios y reniegan contra Dios. Mis amados, Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera. Y a través de Jesucristo somos salvos y redimidos. Ese es el más grande propósito de Dios, la redención de nuestras almas. A Dios no le interesa tanto la economía del mundo.
No le interesa tanto quién gobierne o quién no gobierne. A Dios le interesa la salvación de los perdidos. A eso vino Jesucristo, a venir a los que se había perdido. Por eso, si tú ves que ese sufrimiento que tienes hoy ayuda a la salvación de las almas, no pidas ser liberado de ese sufrimiento, sino que Dios te dé fuerzas para pasar a través del sufrimiento. Ahora, mis amados, poder distinguir entre el sufrimiento que provoca Satanás y que Dios puede quitar, y el sufrimiento que permite Dios para hacer fluir su gracia salvadora, no es fácil. Para poder distinguir entre el uno y el otro, se necesita estar en la presencia del Señor, se necesita esperar al Señor, se necesita tener una voluntad ferviente y fervorosa para Dios. Se necesita buscar a Dios a través de la oración, del ayuno, de la palabra de Dios, para entender si el sufrimiento que estoy padeciendo de Dios es que Dios lo permitió para que otros se salven, o el sufrimiento que yo tengo simplemente es provocado por el diablo. Mis amados, cuando el Espíritu Santo agita el logo de la palabra, entonces una fe milagrosa es compartida al corazón. Cuando tú recibes el rema de la palabra, debes afirmarte en esa palabra y ponerla en práctica. Debes afirmarte cuando recibes el rema. Aun cuando en el momento no veas claro, aun cuando no puedas ver ni tocar nada, porque cuando recibes el rema, no debes tener temor. Camina y anda sobre las aguas y podrás ver el milagro. Algunos se quieren adelantar. No esperan nada. No esperan el movimiento de las aguas. Son como servientriega. Yo lo quiero hoy mismo, hoy mismo. Y le da pataletas y por eso se meten en problemas. ¿Cómo le pasó a Pablo? Pablo, Dios lo llama y le da un rema específico. Dice: Pablo, te llamo para que prediques el evangelio a los no judíos. Y Pablo tenía un carácter fuerte, era valeroso, era echado para adelante. Era como colombiano, así como somos nosotros. Y entonces tomó su maleta, cogió su maleta, buscó un compañero y dijo: si Dios me llama, y arrancó a predicar el evangelio. Y llegó a una ciudad y el Espíritu Santo le dijo: Pablo, no prediques aquí. Y luego se fue para otra ciudad y le dice el Espíritu Santo: no prediques aquí. Y luego se va para otra ciudad y lo mismo el Espíritu Santo le dice: no prediques aquí. Y entonces Pablo molesto: Señor, ¿qué pasó? No que me llamaste para predicar el evangelio. Pues aquí voy a hacerlo. Y voy a hacerlo y tú me dices que no. Le dice Dios: es que no me has preguntado dónde quiere que empiece, a qué ciudad voy, porque nosotros dependemos totalmente del Espíritu Santo. Y entonces cuando Pablo ya entendió que tenía que, antes de hacer algo, preguntarle al Espíritu Santo, como tú estás entendiendo hoy, que antes de hacer cualquier cosa, meterte en cualquier negocio, hacer o tener una relación, primero tienes que preguntarle al Espíritu Santo. Y entonces, esa noche, Pablo tuvo un sueño donde un varón macedonio le dice: ven, Pablo, necesitamos ayuda, te estamos esperando. Y entonces entendió que era donde Dios quería que fuera. Mis amados, ¿cuántas veces por tener el logos de Dios nos hemos metido en problemas? En negocios, en alianzas, en circunstancias, por no buscar el rema y la confirmación de Dios a nuestro espíritu. Por eso tenemos que hacerlo y tener esa tranquilidad y esa paz para hacerlo. Pero ten cuidado, no te adelantes, espera en Dios, porque en el tiempo de Dios Él lo hará. Ahora, mis amados, la pregunta es: ¿cómo puedo recibir ese rema de la palabra de Dios para mi vida? ¿Cómo lo puedo recibir
a mi vida? ¿Cómo puedo esperar en Dios para que ese rema venga a mi vida? Número 1, no marches adelante ni marches atrás. Ten completa calma en el corazón. Una de las cosas para que tú puedas escuchar la voz de Dios es que tienes que tener completa calma, estar separado para escuchar la voz de Dios. Dios no te va a hablar en el bullicio de la vida y en el bullicio del mundo. Y cuando tengas esa completa calma, dile a Dios: Dios, aquí estoy listo para escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero que tú me guíes, que tú me muestres lo que tengo que hacer. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios lo hace? ¿Cómo es que Dios nos hace o nos guía a hacer su voluntad? ¿Cuántos quieren saberlo? Aleluya, pues escúchelo bien ahí. Número 2, dile a Dios que te revele su voluntad a través de tus deseos. ¿Cómo así? Dios nos revela su voluntad a través de nuestros deseos. ¿Cuántos han escuchado la biografía de nuestro presidente Iván Duque? Dice que de 8 años él decía que iba a ser presidente y daba discursos. Y cuando era un niño, ¿quién le colocó ese deseo? Dios. Mira lo que dice aquí Proverbios 10:24. Pero a los justos les será dado lo que desean. Si Dios cumplió el deseo del presidente, ¿cuánto más cumplirá el deseo que Dios coloca en tu vida y en mi vida? Que somos justos delante de Dios a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Claro que sí lo hará. Mira lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena y divina voluntad. ¿Cómo es que Dios produce su buena voluntad? Provoca en nosotros el querer, un deseo de querer y el hacer por su buena voluntad. Ahora, mis amados, pídele al Señor que coloque en ti esos deseos divinos y espéralo pacientemente. Pero generalmente esos deseos, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, el propósito, desde niño los coloca y esos deseos están, esos pensamientos están ahí, esas ideas están ahí. Ahora, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás también coloca sus deseos en nuestro corazón. Y también nosotros tenemos deseos de nuestra propia alma. Tenemos que tener mucho cuidado para saber distinguir si el deseo que tengo es un deseo de Dios, es un deseo del enemigo o es un deseo de mi propia alma. ¿Cómo distinguirlo? Mis amados, con el tiempo el deseo del Espíritu de Dios se hará más y más fuerte. Con el tiempo, cuando tú busques al Señor, ese deseo que Dios te colocó en tu corazón se hace más y más fuerte. Y el problema es que no va conforme a lo que dice la gente o conforme a la moda de este siglo. Va contrario a todo eso y por eso tú dudas. Mis amados, ese deseo está ahí. Ese deseo permanece. Ese deseo se manifiesta. El deseo de Dios siempre, siempre está ahí. No se va. Siento por el Espíritu que Dios está recordando a algunos ese deseo. Ese es el Espíritu Santo. No es tu deseo. Es lo que Dios ha colocado en ti para que tú lo ejerzas y para que tú cumplas. Entonces, mis amados, espera hasta recibir ese deseo divino. ¿Cierto? Búscalo ahí. Número 3. Compara tus deseos con las enseñanzas de la palabra de Dios. Tus deseos tienen que estar acordes con la palabra de Dios.
Tu deseo tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Si tu deseo no está conforme a la palabra de Dios, no es el deseo de Dios, es el deseo tuyo. Por ejemplo, algunos tienen, tengo un deseo de montar un bar. Ese es mi deseo. Pues ese deseo no va conforme a la palabra de Dios. O algunos dicen, no, tengo ese deseo de casarme con esa persona. Esa es la persona de mis sueños. El problema es que ella es casado o casada. Ese deseo no es de Dios. Ese deseo es carnal y diabólico. Pero los deseos de Dios siempre están ahí. Y entre más tú busques a Dios, ese deseo se intensifica. Ese deseo se fortalece. Ese deseo se mantiene. Ahora, el Espíritu Santo jamás contradice la palabra escrita. Todos nuestros deseos deben ser examinados cuidadosamente por la palabra de Dios, como dice ella. Por lo demás, hermanos, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Siento en mi espíritu que algunos jóvenes dicen, no, mi deseo es tener un niño o tener un hijo. Aparentemente parece bueno, no. Pero el deseo de Dios es primero que tenga un cónyuge, que tenga un matrimonio. Ese deseo no es de Dios, porque Dios es Dios de orden. No te las pases de vivo. No, es que ahora la moda es tener un hijo. Pues esa es la moda, pero no es el deseo de Dios. Es el deseo de este siglo, es el deseo de este mundo. Número 4. Pídale a Dios que te dé señal y que esa señal venga de las circunstancias. Pídale a Dios que te dé una señal y que esa señal venga del diario vivir, de lo cotidiano. Recuerda, Elías le pidió señal, tuvo que orar 7 veces para ver la señal de la lluvia. Gedeón pidió señal, pidió rocío en el vellón para tener claridad. Y nosotros también necesitamos señal. Dios me permitió de trabajar un tiempo en esos barcos cruceros de pasajeros en la Carnival. Y fue un tiempo muy bonito. Pero cuando iniciamos, fue muy duro. Fue un tiempo difícil, el primer año fue duro. Fue tremendamente cruel, donde yo vi la separación de mi familia. La mitad de las personas que van a esos trabajos se devuelven. Y entonces, 8 días después de que estaba ahí, yo llamé llorando a mi hermana. Y me dijo, esto es muy duro. Yo le dije, eso es muy duro. Llorando. Y ella me dijo, si eso es muy duro, pues devuélvase. Gracias a Dios que no le hice caso a mi hermana. Porque al siguiente día Dios me dio una señal. Llegamos a Bahamas. Yo no conocía el mar, no lo había visto aquí en nuestro país. Y ese mar de Bahamas, tan bonito, tan hermoso, pero mi corazón estaba dolido. Es como cuando uno saca el corazón y lo mira y lo duele del dolor, de la separación, de la angustia, del idioma, de la comida, de todas esas cosas que estaba viviendo por allá. Y entonces me senté en una banca que había al lado de la playa y Dios me regaló una señal. Yo estaba ahí cuando de pronto veo a un joven y viene caminando por la playa y viene de la mano con una gringa, con una mona caminando. Y cuando dice, oiga Héctor, ¿usted qué hace aquí? Era un amigo que yo conocía. Era un muchacho que había estudiado también conmigo, pero eran esas personas que tienen todos los recursos, que llevaban en carro. Imagine, hace 30 años llegaba en carro allá
al estudio, era una familia pudiente. Y él venía ahí y dice, mire, yo estoy trabajando en ese barco, llevo 6 meses. Y entonces esa señal fue de Dios para mí. Dice, si ese lleva 6 meses, él no necesita este trabajo. Y yo que lo que necesito, pues no me voy a devolver. Y Dios me sostuvo allí 4 años y me dio una bendición para iniciar el trabajo. Y esa bendición perdura porque Dios me la dio. Entonces, mis amados, a veces necesitamos una señal de lo cotidiano, una señal que Dios nos dé fuerza para seguir adelante, para no volver atrás, porque generalmente las cosas en Dios inician pequeñas. Las cosas en Dios inician pequeñas y a medida que vamos caminando van creciendo. Por eso muchos se confunden, porque creen que las cosas de Dios empiezan grandes. No, empiezan pequeñas. Y a medida que le vamos creyendo a Dios, Dios va respaldando nuestra fe y Dios va obrando. Por eso, mis amados, pídele a Dios que te dé una señal. Y esa señal viene de lo que vivimos cada día. Número 5, pues da el paso final y ora para que sea el tiempo de Dios. Recuerda, el tiempo de Dios siempre es diferente al nuestro. Ora hasta que sienta una verdadera paz, porque la paz es el árbitro mayor. Una vez un hombre de Dios, un profeta de Dios, que ha estado en esta casa y ha dado profecías certeras en esta casa. A Kelly le dio una profecía y ese niño es el resultado de la profecía del profeta y de las oraciones de ella, claro está. Y él le dio una palabra profética a una persona, a un empresario. Le dije, vas a importar, tu negocio va a crecer y te vas a multiplicar. Y él dijo, como dicen algunos, amén, la tomo. Y consiguió un socio, se metió en créditos, se metió en problemas, hasta que prácticamente quedó sin nada. ¿La culpa fue de Dios o de él? Dios le dio la palabra. Dios le dio lo que tenía en el corazón, lo que Dios quería hacer. Pero él se adelantó a Dios, como Pablo, yo le ayudo a Dios. No esperó el guiño de Dios, que la puerta se abriera. Y a veces así fallamos. Y no es que no haya sido una palabra de Dios, es una palabra de Dios. Pero cuando no esperamos vamos a tener problemas. Cuando no buscamos la palabra rema vamos a tener problemas. Cuando nos agarramos de la palabra que Dios le dio a otro vamos a tener problemas. Necesitamos la palabra, la propia, la nuestra, la que Dios hable a nuestro espíritu. Que el Espíritu Santo empiece a revolotear y produzca fuego. Porque dice la palabra, y en postreros días derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne, con Espíritu Santo y fuego. Ese fuego que nos quema, ese fuego de su presencia, ese fuego que nos muestra que el Logos se hizo rema y esa palabra es de nosotros y empezamos a caminar. Por eso, mi amado, ten mucho cuidado. Deja de seguir y por facilidad tomar los remas de otro para ti. Es que es fácil porque el otro sí oró, el otro buscó, el otro ayunó y recibió el rema. Pero tú no quieres ni orar, ni ayunar, ni buscar a Dios, ni tener un tiempo de Dios. Y entonces lo más fácil es, yo agarro el rema de otro. Y a veces tenemos problemas. Mis amados, ¿qué pasa? Cuando nosotros actuamos en sí, así de esa manera, cuando no vemos respuestas de Dios, nos vamos a endurecer el corazón y nuestra fe se va a enfriar. Y nuestra fe se enfría. Pero con el calor de Dios y con la fe fría produce tibieza. Y dice la palabra que Dios vomita a los tibios.
pero Él ama a los que le agradan. Mi amado, de aquí en adelante, busca el rema de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. Señor, pídele a Dios dirección y espéralo pacientemente. Pacientemente esperé el rema, la palabra de Dios, y Él me la dio. Se inclinó a mí y oyó mi clamor